Bueno, bienvenidos al Spot Laboral de ADRA, auspiciado por Byton. Esta costumbre que tenemos un lunes cada dos de encontrarnos para hablar de los temas de recursos humanos en general y de relaciones laborales en particular. Y otra vez tenemos, por favor, les pido si pueden silenciar los micrófonos. A ver, ¿dónde están los micrófonos no silenciados? Creo que ahí Listo, estamos. ahí tenemos silencio. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Y hoy, por un lado, tenemos de vuelta a Mariano Muñoz. Bienvenido, Mariano. Mariano. En tanto silenciar, silencia el mío. Yo obedezco sus órdenes, don Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Un gusto compartir nuevamente este espacio. Como decían las Perdón. malas lenguas que había estado a la sombra, no, estuvo al sol en Galicia, Mariano Muñoz, así que ahora no hay tanto sol en Galicia. ¿O te tocaron lindos días, Mariano? Estuvo bueno, estuvo muy bien. ¿Sí? Conocimos ahí un poco cómo es la dinámica de trabajo allá, así que, no, bien, bien, estamos con el mismo tiempo. Allá se está Muy haciendo bien. calor y acá está viniendo. Así que Ah, le sumamos a todo eso el tiempo electoral nosotros y eso le da una temperatura bastante superior, ¿no? Pero bueno. bueno, y mirá qué bienvenida, Mariano, Mira, con este un, trío, un ¿no? spot de lujo, un spot de Así lujo. es, un spot de lujo. Ahí lo tenemos a Pancho a la vista, que también tuvimos un spot de lujo con él el otro día. Y no voy a decir nada, no lo tomes a mal, Héctor, pero con Pancho estamos contentos, volvimos a ganar después de tanto tiempo. Perdón, Héctor. No, el, eh, el, mm, bueno, y el tema que nos une, como fue anunciado, es el del caso de AUSA, ¿no? Me decía Héctor, che, no le pongas proceso porque suena muy militar, ¿no? Y por eso el caso de AUSA. Ujú, Pero que en realidad es un proceso por cómo fue llevado adelante, con mucho tiempo, con mucha planificación, con mucho trabajo, ¿no? Y ujú. que tenemos, además de Héctor, que estuvo durante todo el mismo, como abogado laboralista de la empresa, a Alberto Niffel y a Juan Garibaldi, que en el inicio, ¿no? Fue el verbo, ¿no? En el inicio estaba Alberto, ¿no? Y después el trabajo este iniciado ahí lo fue siguiendo y lo cerró Juan, a quien los tenemos acá. Así que tenemos para que nos cuenten todo completo y como le decía Héctor antes de comenzar, un poco la responsabilidad de él de ir manteniendo la hilación de todo esto. ¿Eh? Héctor, ayúdanos casi que Mariano le cedemos la conducción al cordobés. Pero con todo gusto y sabor a menta. Métale nomás, Dale. amigo Héctor. Bueno, Así buenas que, tardes. Un placer compartir con amigos esta charla y hablar de este caso, en realidad, que si sale todo bien, vamos a salir de gira con Alberto y Juan, hacer la temporada de verano Las eh, autopistas del país. por las autopistas del país, que es lo que se viene, ¿no? Claro. Pero bueno, en rigor de verdad. Cavalieri está grandecito ya para salir de gira, Héctor, ¿eh? Bueno, sí, pero ahí está tocando justamente un cable electrificado, porque no necesariamente las autopistas y los corredores nacionales están con comercio, Muy bien. ¿no? Entonces ahí se Ahí genera ya tenemos un tema la para este primera, spot, sí. la primera discusión que suele exigir una aclaración previa, ¿no? Y que tiene que ver con cuál es el encuadre convencional y sindical de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, que es la autopista que nuclea al anillo de autopistas de la ciudad, las que recorremos a diario y las que tienen el 100% del capital accionario en manos del gobierno de la ciudad, y que eso de algún modo fue condicionando su encuadre convencional inicial, que siempre estuvo en la actividad de comercio y servicios, en el convenio 130/75, pero que no necesariamente se adecua
a las particularidades y a las especificidades de una autopista, ¿no? Entonces ahí viene una primera consideración que creo que es indispensable hacer y que tiene Dale. que ver con eh, analizar cuál va a ser tu estrategia laboral en el plano colectivo cuando tenés que afrontar un proceso de reconversión organizacional de la magnitud que enfrentaba AUSA cuando decidió ponerse eh, en una postura de liderazgo y como agente de cambio de un proceso de modernización y automatización de las autopistas, al punto que se dio cuenta que si no era con el sindicato y en una suerte de alianza estratégica, esto iba a ser muy difícil, partiendo de la premisa que hoy más del 70% de los trabajadores de AUSA están encuadrados convencionalmente. Y esto me ¿Qué permite hacer porcentaje, Héctor? por encima del 70%, Muy bien. ¿no? Y esto me permite hacer una primera consideración casi entre paréntesis, ¿no? Que tiene que ver con las reformas de segunda generación que tanto se anuncian en Argentina, reformas laborales de segunda generación. Eh, si en Argentina no se avanza en una descentralización de la negociación colectiva, todo va a ser mucho más difícil, si no imposible. Y el caso AUSA es un ejemplo claro, porque a veces uno habla conceptualmente de esto o en abstracto, pero acá tenemos un caso concreto donde aplicando un convenio de actividad y con una entidad sindical como la Federación Argentina de Trabajadores de Empleados y de Comercio y Servicios, iba a ser muy difícil poder transitar esta migración que había que hacer en el reemplazo de las tradicionales cabinas de peaje integradas por personas físicas a un paso intermedio que era el telepase para finalmente llegar a los pórticos tecnológicos como los que hoy ven en la autopista Ilía y que a partir del 15 de noviembre van a ver en otras autopistas que ya le va a detallar Juan seguramente, porque cuando uno no acerca los contenidos de la negociación al lugar donde se produce el fenómeno, difícilmente consiga los objetivos que persigue, ¿no? Entonces, la primera decisión que AUSA tomó fue establecer una alianza estratégica con el Sindicato de Empleados de Comercio, primero para defenderse de los ataques externos que recibía del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes, por allá por el 2010, 2011, que fueron cuerpo a cuerpo. Hubo hechos de violencia, heridos, en las cabinas de peaje había mucha fricción, producto de un sindicato que tenía mucho poder político, pero no tenía poder jurídico porque el sindicato de peajes no tiene personería gremial para todo el país, ni tampoco para el ámbito de la ciudad autónoma, solo para algunas localidades, casualmente localidades donde se ubican las cabeceras de las autopistas suburbanas, ¿no? Como es el Grupo Concesionario Oeste, Autopistas del Sol, AUBASA, pero no tiene personería gremial a lo largo de toda la traza, simplemente donde están las cabeceras, ¿no? Entonces ese movimiento estratégico que en su momento encaró el SUTPA lo quiso extrapolar a AUSA, aprovechando todo el poder político que tenía, y ahí la empresa tomó la decisión de establecer una alianza para preservar las operaciones, pero también una alianza de cara a lo que iba a venir. Por eso es que después de ese gran conflicto decidió constituir una unidad de negociación descentralizada con la Federación de Empleados de Comercio y Servicios. Entonces, a partir del 2014 se recobró la autonomía y se empezó a negociar colectivamente con independencia de la paritaria de la actividad de comercio. Y entonces empezaron a plasmar estas necesidades que terminaron desembocando en este proceso al cual hay que llegar preparado. Entonces, una de las cosas que se pensó también y que a veces sirve como ejemplo para llevar a otras actividades fue mostrarle a las autoridades del sindicato in situ cómo funcionaban las autopistas free flow, es decir, las autopistas libres de barreras. Y entonces, como se iba a adquirir una tecnología americana
se decidió hacer una serie de viajes con las autoridades del sindicato, básicamente de la comisión interna de delegados, y en el campo ver las ventajas y también remover algunos temores, ¿no? Yo siempre digo, tratar de reemplazar con juicios los prejuicios, ¿no? Entonces, eso creo que fue muy positivo porque le dio un background a los actores sociales que no tenían en ese momento y aparte siguió consolidando esa confianza que terminó desembocando en este primer acuerdo Free Flow que fue un salto de calidad para AUSA porque logró materializar un hito, esto de no garantizar el empleo en un proceso de reconversión organizacional, sino hablar en términos de empleabilidad, partiendo de la base que la empleabilidad es mucho más genérica y que exige un esfuerzo del empleado en adquirir las competencias, reentrenarse y cambiar el perfil para las nuevas necesidades. No solamente un ofrecimiento del empleador, un compromiso del empleado también, porque si no termina siendo unilateral la acción, ¿no? Entonces se comenzó a trabajar en eso y se firmó ese primer acuerdo, Free Flow, que estaba Alberto y seguramente Alberto les va a comentar algunos detalles muy interesantes y hasta por ahí podemos compartir algunos videos muy cortos, pero de testimonios de quienes fueron los protagonistas de ese cambio, que nos llevó a firmar un acuerdo colectivo con compromisos claros en términos de seguimiento, monitoreo, al punto que constituimos un observatorio para ir viendo cómo iba este proceso de migración, de persuadir a trabajadores que llevaban 20, 25 años adentro de una cabina de peaje, que la solución no era despedirlo sin causa e indemnizarlo abultadamente. Y lo aclaro porque AUSA es una empresa que por suerte tiene recursos. Y a veces tener recursos puede ser contraproducente porque te lleva a la tentación del camino fácil. Y ya Argentina ha tenido innumerables experiencias de atajos que nos llenaron de videoclubes, de remiseros y de una cantidad de servicios que después terminaron postergando la frustración, nada más. Entonces, en este caso lo que se decidió es, tomemos el riesgo de plantearle a nuestra propia gente la utilidad de reubicarse y salir de la cabina de peaje y también consigamos persuadir al sindicato de que nos acompañe perdiendo una de las herramientas cruciales para el conflicto, como es el levantamiento de la barrera. Un sindicato en una autopista tiene una llave maestra para abrir la billetera cuando se trata de un conflicto de intereses, ¿no? Y AUSA venía sufriendo de manera crónica ese problema con el levantamiento de autopistas donde ni siquiera, de los peajes, donde ni siquiera podía interferir sobre los salarios del peajista, porque el peajista estaba en una actitud pasiva y quien participaba en el levantamiento de la barrera era quien tenía tutela sindical y uno no podía hacer mucho, ¿no? Entonces la verdad que la situación era difícil y el sindicato era consciente que al final de este proceso iba a perder una herramienta fundamental. Pero yo creo que eso tiene que ver con la madurez de dos actores sociales que juntos entendieron que había que conceder cosas, que había que hacer un esfuerzo compartido y que también había que darle determinadas garantías al sindicato de que iba a ser el único protagonista en una actividad que está cruzada por muchos conflictos intersindicales. Las autopistas en el país tienen no solamente un sindicato de base, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes, sino que también, según el lugar del país, tienen Sutracovi en algunas provincias, que es un sindicato único de trabajadores de vialidad, tiene el sindicato del personal jerárquico, como pasa en autopistas del oeste y autopistas del corredor norte, la autopista del Sol. Entonces ahí también hubo un planteo del sindicato diciendo, bueno, ok, yo puedo acompañar este proceso, pero necesito que también
se adopten algunas medidas que nos den algún blindaje de ser los únicos interlocutores en este proceso. Y la verdad es que AUSA tenía interés que sea así también, ¿no? Entonces, por eso también tenemos un porcentaje de trabajadores tan alto en convenio, porque el personal profesional y jerárquico fue incluido a través de un acuerdo colectivo a cambio de poder seguir gestionándolo con la misma flexibilidad con la que se venía gestionando el personal cuando era fuera de convenio, ¿no? Esto para darle músculo al sindicato y para poder garantizar esta operación de reconversión con cierto grado de éxito, ¿no? Entonces, mi rol hoy acá es simplemente hacerles toda esta introducción y darle la palabra a los que realmente han sido y siguen siendo los hacedores de este proceso, que son los que le van a poder contar las vicisitudes que enfrentaron, los desafíos que estaban por delante, pero ciertamente no hay que perder de vista que estamos en un proceso en Argentina donde nuevamente el Estado se va a desprender de operaciones que considera que deberían estar en el ámbito privado, y es correcto. En todo caso, está tratando de determinar qué perfil de participación privada habrá, pero ya ha definido algunas condiciones de borde, y una de las condiciones de borde es que al 31 de diciembre del año próximo ya no haya ningún corredor, ninguna ruta nacional con cabinas de peaje, con personas que cobren peaje. Entonces, eso ya es una suerte de deadline, ¿no? Que te determina una hoja de ruta que vas a tener que transitar. Y entonces nos parece que el caso AUSA puede ser no digo un faro, porque sería este, muy soberbio en mi parte, tal vez, pero sí un modelo a seguir en algunas cuestiones, al solo efecto de poder decirles contra qué uno se enfrenta, qué tropiezos soporta y cómo se levanta de ellos, ¿no? Porque la verdad es que esta etapa de Free Flow, que ahora va a comentar Alberto en un primer estadio, después tuvo toda una consecución que tomó Juan como actual responsable de los recursos humanos de AUSA, y como decía Gustavo, se cerró con otra etapa que da inicio a una nueva empresa absolutamente distinta a la anterior, absolutamente distinta, cruzada totalmente por las tecnologías, que va a tener que reclutar gente incluso desde el mercado, porque los cambios de perfiles tienen límites, las reubicaciones tienen límites. Entonces, lo peor que uno puede hacer en una mesa donde debe prevalecer la buena fe laboral es no anticiparle al otro para que modele sus expectativas. A veces suena muy lindo decir, bueno, todo el mundo va a tener lugar, pero ya se sabe muy bien que eso no va a ser factible. Entonces también nos va a contar Juan lo que representa esta instancia, con lo cual no quiero llevarles más tiempo, les dejo la palabra a Alberto y a Juan, y cuando ellos quieran o cuando esté disponible, cuando Juan le parezca, compartir por ahí algún video ilustrativo sobre estos testimonios de los propios protagonistas, de los propios empleados que han participado en este proceso de reubicación interna, y no está guionado, sino que es la expresión espontánea de cada uno. Me parece que eso es muy valorable. Gracias. Gracias, Héctor. Buenas tardes, colegas, a todos, por esta invitación. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, del principio, allá por febrero del 2016, cuando me incorporo a AUSA con una nueva dirección operativa que tenía un lineamiento muy claro, ¿no? Realizar un proceso de transformación cultural dentro de AUSA que le permita ser esta aspiración que tenía la primera autopista en poder ser operada por esta metodología de Free Flow. Para ello, todas las acciones de recursos humanos que encaramos desde ahí tenían que ver con tres pilares fundamentales que tenían que ver con los procesos, los sistemas y las personas.
Cuando nos hablaban de Free Flow, nosotros no teníamos experiencia. El equipo que tuve la suerte de liderar, no sabíamos cómo encararlo, porque como bien decía Héctor, operativamente en el mundo sí había experiencia en este trabajo de autopistas sin barreras, pero no aquí en Argentina. Es por eso que técnicamente la parte operativa viajó a Estados Unidos. Teníamos el caso de Chile también, donde se estaba analizando qué sistemas incorporar, qué metodología utilizar, cómo se operaban las cabinas de peaje o los modelos free flow en ese momento. Y desde recursos humanos a nosotros nos quedó el desafío y el paradigma de cómo enfrentar esta transformación. Entonces, como bien marcaba de alguna manera ahí Héctor, nos llevó desde estas primeras charlas, vimos esta gestión, hasta la firma del acuerdo, que fue en septiembre de 2017, 18 meses. 18 meses de diálogo, 18 meses de... Yo creo que fundamentalmente fue la generación de confianza. Éramos un equipo nuevo, ellos nos miraban al principio con cierto recelo, desconfianza. Nosotros tratábamos de darles todas las condiciones para que demostrar en hechos lo que decíamos en palabras. Y así fue transcurriendo una serie de reuniones que participó Héctor activamente, reuniones largas, tediosas algunas, muy profundas, otras muy simples, pero que en definitiva lo que hacía era ir limando cada una de las palabras hasta que llegamos a una definición que realmente fue la definición que nos marcó toda la gestión. No se iban a garantizar puestos de trabajo, se iba a trabajar en mejorar la empleabilidad de las personas. Y eso destrabó todas las discusiones que se venían llevando hacia ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos encarás, como podés prioridad como las personas, difícilmente, tanto el sindicato como la empresa tengan algún desacuerdo. Entonces, como le decía, en septiembre de 2017 logramos firmar ese acuerdo, logramos sí avanzar en esta preparación de las personas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero que hicimos, como toda gestión de recursos humanos, es tratar de con qué contábamos, ¿no? ¿Qué personas, cuáles eran las competencias que tenían las que en ese momento, Juan, eran 583 personas, la recuerdo perfectamente el número, que lo que hicimos fue hacer un relevamiento de datos y ahí que nos dimos cuenta que más del 50% de esas personas, AUSA había sido o es su primer empleo. De esas 583 personas, el 30% tenía más de 15 años de antigüedad y un 50% entre 35 y 55 años. Muchos no tenían completos los estudios secundarios. Y sobre esa gente hubo que entonces trabajar. Trabajar desde dos aspectos. Primero, en la generación de confianza, como bien dijo Héctor. Fundamental, en todas las acciones fuimos acompañados por el sindicato. Todas las acciones que nosotros hacíamos de capacitación, de relevamiento, de charlas, que teníamos con ellos, era el sindicato quien estaba al lado nuestro hablando con la gente. Porque como bien dice Héctor, no solo era el músculo que ponía en juego el sindicato, sino también esa estabilidad, esa seguridad laboral que los empleados tenían a partir de ser conveniados, ¿no? Y entonces ponía mucho en juego también el personal al salir de esa cabina de peaje. Entonces hicimos un proceso de assessment center muy completo, que duró 3 meses, donde fueron 72 encuentros, donde hubo un grupo de 6 psicólogos que estuvieron trabajando, identificando cuáles eran las competencias que tenían. ¿Para qué? Para tratar de ofrecerles al personal los puestos que mejor se adaptaban a sus condiciones, a su preparación, a sus deseos y hasta, ¿por qué no?, hasta lo que ellos deseaban, les gustaba hacer. Interesante, cada vez que hacíamos la pregunta esta, ¿dónde es el lugar donde te gustaría trabajar?
que pocas veces nos dan esa oportunidad, o nosotros desde las empresas lo hacemos. Y en esta vez lo pudimos hacer. Y cuando coincidían las condiciones de la persona con la posibilidad de la empresa, se daba esa situación casi mágica donde se daba alcoyana, como decimos algunos que no me van a entender a esta altura, pero había coincidencia entre los deseos. Así fuimos avanzando en estas capacitaciones, así fuimos avanzando con el sindicato en trabajar juntos y avanzar juntos en lo que buscábamos. Y es así donde logramos, y seguramente van a poder compartirlo si tenemos la oportunidad de verlos, de observar los videos, donde lo más importante que nos quedó en la gestión de recursos humanos es poder cambiarle la calidad de vida a la gente. El sistema de peajes que tenía con los turnos de las 24 horas y demás producía que mucha gente no compartan ni los almuerzos, ni las reuniones de colegio, ni innumerables hechos sociales que pasaban en su familia, no lo pudieran hacer. A partir de esto, con pasar a otras posiciones, a otras Perdón, posiciones que Alberto. tenían... Perdón, Sí. además están expuestos a contaminación, ¿no? Porque están todos los autos con los escapes pasando por ahí, ellos con la ventanilla abierta, ¿no? No, El no tema de que hay solamente gente que eso, se pone violenta también a veces en la cola de los peajes y se la agarra con el que está del otro lado de la ventanilla, ¿no? ese punto que levantás, Gustavo, es uno de los que más nos preocupaban, ¿no? Hasta como muchas veces sucede cuando vas a alguna actividad, no conoces los pormenores, los detalles, ¿no? Entender de que estaban no solo a la contaminación ambiental, si lo querés decir de alguna manera, por el escape y de los vehículos, sino por la violencia. Bien decías vos, Gustavo. Era innumerable la cantidad, recuerden, estamos hablando del año 2016, 2017, de hechos de violencia que sufrían los de peaje por parte de los automovilistas. ¿Por qué? Porque había un accidente 2 kilómetros adelante. ¿Por qué? Porque no estaba trabado en algún momento alguna vía. ¿Por qué? Porque se había descompensado algún usuario. Eh, Realmente yo no lo tenía tan claro hasta el momento de trabajar ahí en autopistas. Y bueno, fue un hecho que realmente también prevaleció a la hora de mostrar las ventajas que iban a tener los empleados, ¿no? Entonces, como les decía, encaramos la capacitación. Interesante es que también incluimos dentro de la capacitación, en capacitación técnica, algunos sistemas de capacitación en Excel y en Word, donde también generamos que los mismos empleados, o sea, el trainer eran empleados, compañeros ellos de trabajo que le estaba dando la capacitación en alguna de estas herramientas. Y esto realmente hacía un círculo virtuoso, ¿no? Donde eran los mismos compañeros que ayudaban a otros compañeros a aprender eh, el manejo de sistemas. Y así, bueno, fuimos avanzando y hasta que llegué a fines de 2019, por lo menos, es donde dejo la posta, y en ese momento habían sido transferidos 95 personas. O sea, 95 empleados que estaban en la cabina de peaje, a esa fecha habían sido transferidos a otras funciones administrativas, con nuevos conocimientos, con otra calidad de vida. Yo creo que lo más importante que fue, como bien Héctor ahí nombró, fue romper ese paradigma. No más a garantizar puestos de trabajo, sino que la empresa, el sindicato y los mismos empleados con su tiempo mejoran la empleabilidad de los mismos. Creo que ese fue el secreto y el logro, por lo menos, de esa primera parte de la gestión. Te paso la pelota, Juan. Bien, tomo yo, tomo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Voy a intentar, no soy muy bueno en esto, pero voy a intentar compartir los videos, así los podemos ver todos. Salvo Ezequiel, ninguno de nosotros es bueno en esas cosas. Por manera así que dale tranquilo. A ver, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, tus Sí, vemos. conversaciones de WhatsApp estamos viendo, sí. No, no, ya lo cerré rápidamente. Bueno, ahí va el primero.
Pero hay que pelearse con Grunberger, ¿no? El grandote. Grandote, grandote. Sí, sí, sí. Y esperen que ahora les voy a compartir el caso de Vane. Fíjate ahí, si querés, salí de compartir pantalla y cuando vuelvas a compartir, tildale el que dice compartir sonido. Así se escucha también porque este salió sin sonido. Ah, ok. Sí, sí, salió sin sonido. Avisé, Avisé que No, no pasa nada, no pasa nada. Antes, cuando haces clic en compartir, te sale una pestañita que dice incluir sonido de sistema o algo así. ahí está, ahí puse compartir sonido. ¿Quieren que lo ponga de nuevo? Este no. Pongo el de Vane. Ahí va. Acá el Spotify con Cumbia Villera, Juan, antes, ¿eh? Hola, mi nombre es Vanessa Conte, trabajo en AUSA hace 13 años. Estando en la caja, empecé a estudiar para contador público, después pude pasar al área de atención al cliente y de atención al cliente se abrió una búsqueda en control de gestión y como necesitaban que uno estudie para contador, pude quedar. Cuando ingresé al sector, tuve una hermosa bienvenida, los chicos se adaptaron un montón, a mí me ayudan un montón y me capacitaron, sobre todo es muy importante la capacitación. Estoy muy contenta, la verdad, con el cambio de sector, me sirve un montón, estoy cerca de mi casa, cerca de la facultad y el horario es muy bueno para mí. En AUSA seguimos transitando el futuro. Bueno, este último testimonio vino con chivo. Pero Muy bueno, bien. Gracias Alberto por pasarme la palabra. Cuando vos te fuiste, había 91 personas reubicadas. Al finalizar este largo camino que finalizó hace exactamente 12 días con la firma del cierre, terminamos en 551 personas que fueron reubicadas Uf. en distintos sectores. ¿Qué porcentaje de la dotación de la empresa es? Y es más de la mitad. Es más de la mitad. Más de la mitad de la empresa. Wow. Sí, actualmente debemos ser 840. Dentro de este número, no solo hay gente que pasa tareas administrativas, ¿no? Sino que también hay gente que sigue estando vinculada de alguna manera u otra a la autopista que tanto quieren, ¿no? Y a su trabajo en operaciones. Uno de los ejemplos que veíamos recién en el video es uno, hay gente que está pasando, por ejemplo, a lugares de seguridad vial que son troncales en lo que es la operación de nuestra autopista. A áreas vinculadas con espacios verdes, que es el mantenimiento de la parte de los lugares donde tenemos pasto, árboles y demás dentro de la autopista, mantenimiento de la traza, o sea, lo que nos pasó a nosotros en ese triángulo virtuoso, digamos, que se creó con el tema de las reubicaciones, es que en la base estaba la gente, de un lado estaban los procesos, digamos, que nosotros necesitamos, y en otro la tecnología, ¿no? La tecnología superó, pero muy ampliamente, en especial de la pandemia para acá, todo lo que nosotros entendíamos que iban a ser las necesidades operativas y de funcionamiento de AUSA en el futuro, ¿no? Tanto que muchos de los lugares que nosotros entendíamos que íbamos a necesitar más gente, como por ejemplo el área de validación, que es el área que ve alguna patente que no se ve claramente, digamos, se la vincula con el cliente y demás, que nosotros pensábamos que ahí iba a estar el gran crecimiento justamente de la mano del Free Flow, fue ampliamente superada por el uso de inteligencia artificial y el uso de cámaras con mayor definición y demás. Para que se den una idea, nosotros actualmente del 100% de la gente que pasa por las autopistas pagas, el 93-94% de esas personas ya hoy por hoy se cobran a través de Telepacio de las patentes. Y digo esto porque el gran desafío que decía Alberto en ese momento era como primero convencer a la gente de que esto iba a ser algo beneficioso para ellos, ¿no? No solo en lo personal, sino también obviamente en lo profesional. Sino que ahora, digamos,
la segunda pata de todo este acuerdo, que ya está, como les decía recién, cerrado, es convencer a esas personas cuál es el valor que su nueva posición le aporta a la compañía, ¿no? Porque vos cuando cobrabas plata por un servicio, era como bien concreto, ¿no? O sea, yo recibo plata y te doy un servicio. Este es mi valor. ¿Cuánto? Y mira, todo esto es lo que recaudé hoy en el día, ¿no? Hoy por hoy estamos como en un mundo muchísimo más, y no quiero ni empezar a hablar de temas de inteligencia artificial ni nada por el estilo, pero sí Claro. en un mundo digital 100%, ¿no? Gracias, Juan, por no hablar de Sí, sí, inteligencia artificial. Me tiene un poco cansado, sí. sí, a todos. Pero sí hemos pasado a ser una empresa que brindaba un servicio a cambio de dinero, a ser una empresa que también transforma datos, ¿no? Y transforma experiencias a los usuarios que pasan por las autopistas. Más allá de potencial daño de salud y psíquico, digamos, que podían llegar a tener nuestros empleados mientras trabajaban en las cabinas, también hay un tema de mejora en la experiencia en general, ¿no? O sea, tiene todas cosas buenas, tiene todas cosas buenas. Entonces, atacar la única cosa que potencialmente iba a ser muy mala, que tiene que ver con la empleabilidad de la gente, porque lo primero que nos preguntan cada vez que levantamos alguna cabina o cada vez que se inaugura un free flow es ¿y qué pasó con la gente? Yo creo que en ese momento Alberto y Héctor, que estuvieron ahí, me saco el sombrero, apuntar a resolver ese tema fue crítico, ¿no? Fue crítico, porque todo lo demás eran buenas noticias, tanto para los usuarios como para la empresa. Bueno, ahora ¿Cómo era el tema al actualmente, comienzo, Alberto, Héctor? Sí, tal cual como Juan lo describe, las primeras personas que fueron transferidas, los primeros movimientos fueron los que más costaron. Insisto con esto, ¿no? El hecho de establecer una confianza, cumplir con hecho lo que decíamos en palabras, tener de que la persona que era transferida se le iba a ayudar, no se le iba a dejar sola, porque tenían mucho miedo de asumir esos nuevos compromisos, tenían mucho miedo de asumir esos nuevos desafíos la persona. Entonces, era muy importante acompañarlo. Por eso, Héctor comentaba del comité del observatorio que se generó entre empresa y sindicato también, pero nosotros desde Recursos Humanos estábamos acompañando muy cerca, muy de cerca a la gente, porque lo sacamos de su zona de confort, lógicamente, de una actividad Claro. que realizamos durante 20 años, de una tarea monótona, repetitiva, pero bueno, que tenía que ver con una rutina, y la sacamos de esa estadía, la llevábamos a otro lugar, una oficina, aire acondicionado, un escritorio, una computadora, el desafío de empezar a trabajar en sistemas que no conocían. Realmente era un cambio muy importante para ellos, por eso sabíamos que el secreto era que los primeros que pasaron no podían fallar. Sabíamos que los primeros casos tenían que tener un acompañamiento casi como llevarlo de la mano, decía mi equipo en ese momento. Y así fue. Y a medida que la gente fue y se hablaban luego en los periodos de descanso, luego esas personas de tareas administrativas iban a charlar con sus antiguos compañeros de trabajo en los peajes y le contaban y le decían. Y a partir del testimonio, como pasó Juan, que también pudimos lograr de otros compañeros de ellos, pudimos de alguna manera diseminar toda esa información, poder volcar de que, bueno, que era cierto lo que estábamos planteando y que estábamos cumpliendo con lo que nosotros decíamos. Eso creo que fue uno de los grandes pilares. Sí, yo me Esas atrevería a promesas del complementar. comienzo fueron honradas. Sí, decía Héctor, No, perdón. Gustavo, yo me permitiría complementar incluso lo que dice Alberto con algo más, ¿no? Que también de algún modo transversalmente se cruza con lo que señaló Juan, que fue esto de identificar en la historia de AUSA cuál ha sido la fortaleza que la organización exhibía respecto de su personal, y es que hay una fuerte identificación del empleado de AUSA con AUSA. Esto se vio cuando vino el conflicto con SUTPA, que como decía yo fue cuerpo a cuerpo, ¿eh?
no fue un conflicto en la autoridad laboral, un conflicto ante la justicia, fue un conflicto en la estación de peaje de Delepiane, ahí, en Richeri, directamente, como la guerra de guerrillas, digamos, ¿no? Estamos Eh, hablando del sindicato que lidera uno de los hijos de Moyano, que es Facundo, claro, ¿no? Facundo Sí. Moyano, y la verdad es que ese atropello que se vio en la vía pública también se vio en las propias audiencias ante la autoridad laboral. Yo recuerdo que volví de una de ellas y comenté lo que había transcurrido y el directorio me dice, vamos a denunciar penalmente al secretario general de ese sindicato, porque no puede tratar de este modo a los representantes de una autopista. Y uno a veces, con tantos años curtido en las relaciones laborales, naturaliza algunas cosas, Ah, pero el directorio no, y inició una querella penal contra el secretario general del sindicato de peajes, que después se terminó conciliando, pero que sirvió y fue de mucha utilidad para que tomen en serio a una empresa cuando se planta en determinados valores. Y quiero decir esto porque cuando AUSA ve una fuerte identificación de la gente que resistió esa irrupción, ese avance, dijo, bueno, acá está la alianza. Digamos, yo podría estar tentado, como decía al principio, de armar un lindo programa de retiro gratificado porque recursos a AUSA le sobraban para eso. Pero decidió esta reconversión organizacional con su propia gente o con los que estuvieran dispuestos a asumir los riesgos de participar en eso, ¿no? Por eso es que a veces uno dice, bueno, al final del día tuvieron la suerte de tener un sindicato receptivo. Hoy uno lo cuenta en perspectiva. En ese momento no se veía así. Es más, claro. había muchos miembros en el directorio que cuestionaban la injerencia del sindicato. Cuestionaban por qué el sindicato tenía que participar en un observatorio, por qué el sindicato tenía que acompañar este proceso, si en definitiva la inversión la estaba haciendo la empresa, era una decisión de la empresa, lo de siempre, ¿no? La discusión Sí, 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 de sí. si tomamos toda la cancha o dejamos un espacio para que el otro también lo protagonice. Yo creo que ahí estuvo un gran talento, eso sumado a una visión que creo que también merecería ser destacada, que es esto de pensar afuera de la caja en términos de qué tareas una empresa puede sumar para que cuando deja de hacer algunas, producto de la variante tecnológica, pueda tener una plataforma a donde reubicar. Porque la verdad es que si la validación hubiera seguido en manos del gobierno de la ciudad o si alguna otra tarea que venía llevando a cabo el gobierno de la ciudad no lo hubiera gestionado AUSA para sí, per se, como servicio propio, no hubiera generado espacio para poder reubicar gente. Digo, esto también hay que pensarlo. Cuando uno tiene que enfrentar un cambio así, y hay muchas actividades que están cruzadas hoy por este desafío. Hace un tiempo estaba en una actividad, en un panel, y contaban la experiencia de las empresas transportadoras de caudales. Ahora que no se usa más el billete, ¿en qué se están transformando esas empresas? ¿Cuál es el futuro de esas empresas donde el billete físico, que ha sido la causa primera de todas las cosas que justifica su existencia, ya deja de tener relevancia, ¿no? Y cómo reconvertirte en una empresa de servicios o directamente cruzarte de brazos y esperar desaparecer, porque también es la otra alternativa, ¿no? Yo creo que en esa salida no facilista, pero que llevó a asumir una serie de compromisos que, vuelvo a insistir, tenía detractores internamente, porque cuando al sindicato se le dijo, bueno, te vamos a ampliar el ámbito de aplicación personal para que tomes la representación de personal jerárquico que hoy es fuera de convenio y de esa manera, cuando recibamos el ataque de la Asociación del Personal Jerárquico de Autopistas, podamos tener blindada nuestra operación. Algunos internamente decían que esa era una mala decisión. Ojo, y yo entiendo bien a aquellos que dicen que era una mala decisión, ¿eh? No estoy diciendo que hay que caer en la necedad. Ahora estoy hablando con el diario del lunes y creo que fue una correcta decisión. Pero en ese momento te hacía dudar si a tu personal de mandos medios también tenías que dejar que los representara el sindicato a cambio de que el sindicato te diera la flexibilidad de seguir gestionándolos como los venía gestionando hasta ese momento, así como personal fuera de convenio. La verdad que fue
fue una gran ventaja, porque no nos dimos cuenta, sino hasta empezar este proceso, que cambiaba el perfil de los puestos de trabajo. La gente dejaba posiciones operativas de cobro y pasaba a cubrir posiciones más de especialistas, más de analistas. Entonces era lógico que el sindicato planteara, che, no voy a hacer que en este proceso yo me quede, hablando mal y pronto, en banda, al costado del camino, y pierda representatividad. Entonces creo que también hace falta del otro lado una mirada en el mismo sentido, convergente, y la apertura para decir, ¿le entrego parte de mi personal clave a la representación de un sindicato a cambio de que él me diga que no va a incidir en mi vínculo individual con esos empleados? Y la verdad que se eligió creer, y a veces elegir creer tiene éxito. Y yo creo que este es un buen caso en ese sentido, ¿no? Y ahora se está eligiendo creer en esta segunda etapa, que como bien dice Juan, se acaba de firmar, que es un acuerdo fuerte, que si después en algún momento lo quieren conocer y Juan está dispuesto a que lo compartamos, se puede compartir. Cuando digo un acuerdo fuerte, es un acuerdo lleno de verdades, en el sentido de decir, se terminó una etapa. No podemos seguir garantizando la empleabilidad en los términos que se empezó a garantizar en 1997, pues sería mentir. Ahora viene otra instancia, porque nos encontramos con otra empresa. Al cabo de todas estas innovaciones, toda esta inversión tecnológica y todo esto, tenemos una organización distinta. Entonces me parece que ahí el agente de cambio, que suele ser liderado por recursos humanos, cobra un rol preponderante, ¿no? Pero bueno, lo Y dejo más a Juan. Juan, la palabra empeñada, esto que estaban contando, ¿no? Alberto, Héctor, fue honrada, digamos, porque dijeron, vos dijiste, Sí, claro, sí. Alberto llegó al 91 y vos la Sí. llevaste al 550. O sea, fue honrar la palabra de la empresa, digamos. Un tema de la empresa respeta el acuerdo hecho. Sí, yo creo que eso fue en antes de culminar esta primera etapa, creo que nos basamos en eso, ¿no? O sea, que no quede en ningún lado la creencia de que esto AUSA había dicho que sí, pero en realidad no, iba a encontrar algún vericueto o algún formato para que esto no sea verdad. Y yo ahí coincido con lo que dice Héctor, de que el acuerdo, que después obviamente se los voy a compartir, el acuerdo que firmamos de cierre de cierre de esta primera etapa de Free Bien. Flow está lleno de verdades por ese lado, ¿no? Y con esto no quiero decir que fue algo fácil, ni que fue algo que nos tiramos margaritas todos los días, ni que no tuvimos conflictos en el medio, pero sí que como dos partes lo suficientemente adultas, me atrevo a decir, encontramos la manera de que funcione, ¿no? Y en esta nueva etapa que se viene, vamos a tener el mismo desafío, pero con otras cartas, ¿no? Es como el mismo juego con otras cartas muy distintas, ¿no? Vamos a tener que hablar de productividad, vamos a tener que hablar de un cambio cultural más profundo. De hecho, hace poco también nombramos a una persona que se va a dedicar a lo que es cambio cultural área por área, ¿sí? Que casualmente es una persona que vino de la caja en AUSA, estudió relaciones laborales, Qué trabaja en mi grande. equipo, y digamos, es como la muestra, el botón de muestra, digamos, de lo exitoso que puede llegar a ser un caso cuando las dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? Y sobre todo la voluntad de la gente. O sea, la voluntad de la Claro, gente hace claro, que sí. que todo esto pueda llegar a surgir. Todo ronda el modelo que le llaman de Harvard, ¿no? El de Yuri Sí, Fisher, todos ganan, el win-win, exacto. digamos, ¿no? Sí. No es que uno gana porque el otro cede y pierde, sino que ambos ceden y ambos... Sí, me parece, a mí eso me congeló, Gustavo. Se congeló, Gustavo. Gustavo, se lo congeló Gustavo. Sí, Pero bueno, Justo que nos lo que estaba por dar vimos. la fórmula de... claro, nos estaba por dar la fórmula, e incluso lo bueno es que también hay que reconocer que no solamente la experiencia de AUSA es una experiencia empírica válida, sino que tenemos otras actividades y otras empresas donde han podido implementar este esquema
de concesiones recíprocas atrás de un objetivo compartido, ¿no? A veces hemos hablado del ejemplo de Flybondi, ¿no? Que es una empresa que ha conseguido a través de una serie de herramientas también tomadas de las escuelas de negocios que dentro de la actividad aerocomercial han identificado la necesidad de cada especialidad valore el trabajo del otro, ¿no? Cómo ser empáticos dentro de una organización como la aeronáutica, donde el trabajo de un piloto está directamente vinculado al de la tripulante de cabina, directamente relacionado al técnico de tierra que hace la carga de combustible y te hace la planificación del estibaje de la carga en la bodega, nada menos. Y entonces cada uno empieza a sentirse que es protagonista de todo. Y cuando uno tiene un conflicto con una especialidad, por más que no tenga conflicto con las otras, termina teniendo un conflicto en toda la operación. Entonces, ¿cómo conseguir que cada especialidad valore el rol del otro? Bueno, ese modelo que se estudiaba en Estados Unidos hace mucho tiempo, que era el modelo Southwest, y que en algún momento en Argentina trajo Southern Winds acá, y que después terminó con un resultado fallido, pero por otros motivos, es el que terminó implementando Flybondi, con un sindicato de empresa que nuclea las 4 especialidades, que eso no tiene antecedentes en la región, ¿eh? No hay ninguna compañía aérea que tenga a los pilotos, azafatas, personal de tierra y personal técnico dentro de un mismo sindicato y dentro de un mismo convenio colectivo de trabajo. Y justamente eso se hizo también siguiendo estos lineamientos, ¿no? Decir, a ver, se puede establecer un grado de convivencia con los sindicatos que esté en línea con los desafíos que propone o que exige el negocio, pero para todo, y en esto yo vuelvo a insistir en esto que decía al principio, debemos contar con reformas laborales que le den preponderancia a la negociación colectiva descentralizada. Porque el AUSA es un ejemplo contundente, el que acabo de mencionar a modo de ilustración sobre Flybondi es otro ejemplo contundente. No hay modelos exitosos que uno pueda evidenciar, especialmente con agendas como las que vienen de productividad, de eficiencia operativa, si no son descentralizados, ¿no? ¿Cómo es que todo lo que no está prohibido está permitido, Héctor? Sí, claro, pero hoy tenemos una reforma que dice que ante una colisión de convenio descentralizado y actividad prevalece el de actividad. Entonces eso Ah, desalienta cualquier tipo. Solo con modificar ese artículo, Gustavo, ya daríamos un salto de calidad. muy bien. Bueno, les pido disculpas, estaba problemas internéticos, me Sí, desconectaron, después se volvió a conectar a internet, no sé. Bueno, ahí, tengo problemas con el proveedor, o el proveedor tiene problemas conmigo, no sé. No vamos a dar nombres, no vamos a dar nombres. Qué bueno y qué agradecidos en nombre de todos. Ya estaba viendo los comentarios, hubo pedidos de la grabación cuando esté para verla. Por ahí también podríamos, Juan, subirla con los links de los videos para el que lo quiere ver por ahí directamente el video y no dentro del marquito de la grabación del Teams. Y lo mismo del convenio, ¿no? Lo que se pueda, ¿no, Juan? Sí. Sí, sí, desde ya a disposición con eso, ¿eh? Sí, lo, Y lo mando y tenemos ustedes lo suben. Perfecto. Y tenemos entre los comentarios uno que decía que había visto un aviso que estaban de una autopista buscando gente para el puesto, para los puestos de peaje. Dice que es raro, ¿no? Bueno, pero Sí, tengamos en cuenta. la semana pasada, aclaro, ya que estamos, la semana pasada Dale. hubo un aviso falso Ah, nombrando justo nuestro mail de recursos humanos. no me digas. Así que se nos llenó la casilla de mails y lamentablemente jugando con la gente, ¿no? Ay, me hace acordar a una esta la leí, ¿no? No la viví. No es para tanto. La guía la vieja guía telefónica, ¿no? Que se ujú, hacía, que algunos por ahí se sí, acuerdan, ese mamotreto de papel que pesaba, eran 3 tomos, las dos de la guía y después las páginas amarillas que pesaban más o menos 30 kilos los tres, qué sé yo, algo de eso, que se hacían una vez al año, te la entregaban y te duraba hasta el año, hasta el otro año. En el año 1956, gestión de la llamada Revolución Libertadora,
¿no? La primera parte de la guía tenía los organismos oficiales, ¿no? Y entre los organismos oficiales estaba la comisión de homenaje al general Juan Domingo Perón, un acto de los muchachos de Foetra. Muy simpático, que iba a quedar todo el año en las miles de guías que se distribuían. Claro, claro, claro. Sí, bueno, acá Bueno, seguramente debe ser alguna acción de aquellos profetas del statu quo, ¿viste? Que no quieren que las cosas cambien. Y una manera de demostrar que nada cambia es, che, AUSA está reclutando empleados para la cabina de peaje, ¿no? bueno, Sí, muy tal bien, cual. señores. Muchísimas gracias por estar en el spot. Hemos tenido un spot especial, muy, creo que muy rico y que sobre todo, como dicen, inspirador, ¿no? Digamos, para el tema este de, otra vez lo que decía Héctor, de lo descentralizado, ¿no? Desde el punto de vista de la negociación colectiva y también lo que dijeron los colegas de Recursos Humanos, Juan y Alberto, este tema de las cartas arriba de la mesa, y estar dispuesto a que todos ganemos, sí. Comunicar, no que fue un tema sorpresa, que de un día para el otro cerramos las cabinas, no le dijimos nada a nadie, sino que se fue hablando desde el comienzo, las cartas de arriba de la mesa, todo el mundo comunicado y hasta el observatorio, ¿no? Con los muchachos del sindicato. Bueno, Tal muy cual. bien. Sí, Alberto, ¿ibas a Gustavo, decir sí, algo? no, sí, si me permitís, y también le doy la oportunidad a Juan de agradecer a los equipos, en mi caso agradecer a Romina Turnes, Romina Viseglia, que me acompañaron en ese momento, Pablo Guzmán y José Femia, que fueron fundamentales en esta etapa que me puedo compartir ahí en AUSA, y darle la oportunidad a Juan también de que pueda hacerlo. Y Romy y Pablo todavía siguen siendo parte del equipo y ayudaron en esta última etapa. Así que obviamente que también les agradezco, les voy a agradecer más en persona mañana cuando los vea. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos por la escucha y coincido con lo que dice Gustavo, con reglas claras, honestidad intelectual sobre todo, se pueden lograr cosas diferentes. Este es un ejemplo de eso. Así que nuevamente muchas gracias. Sí, creo que hay una escala con esto de las facultades cognitivas, ¿no? Una es la astucia, la otra es Mm, la inteligencia y la otra es la sabiduría, ¿no? A veces Ujú. vamos mucho por el estado, por la fácil de la astucia, ¿no? La sí. chicana, y La es mejor piolada. ser inteligente y si uno llega a ser sabio, garpa más todavía. Tal cual. Bueno, señores, Totalmente. Que tengan una buena semana. Bueno, muchas Buena gracias. semana para gracias. todos. Buena Un Saludos semana. a abrazo. Hasta todos. luego. Nos Hasta vemos en luego. 2 semanas. Y no se olviden que el 14 de noviembre ADRA está de congreso en Mar del Plata. ¿Eh? Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, señores, y en el congreso de ADRA. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.